Solo decir que con Antonio Piñero nos encontramos ante uno de los más altos y mejores exponentes del estudio y el conocimiento de la historia antigua, y lo digo con toda inmodestia como historiador del mundo antiguo, de los que disponemos no solamente en España, sino también en el ámbito europeo e internacional. Las traducciones de sus obras a lenguas extranjeras y los miles de ejemplares de las distintas ediciones de su obra que se publican, así lo demuestran sobradamente. Y en el campo de la divulgación, y con ello ya cierro, todos ustedes saben que es posible encontrar los trabajos divulgativos del profesor Piñero, las miles y miles de páginas y los cientos y cientos y cientos de horas de trabajo divulgativo del profesor Piñero en distintos formatos, en audio, audiovisual, escrito, tanto en su blog como en distintos medios y marcos, sin tampoco olvidar la televisión. Por todo ello, muchísimas gracias, Antonio, y te dejo por fin con tu público. Bueno, pues yo te agradezco mucho, Manuel, porque yo me siento, en primer lugar, encantado de que me haya presentado Manuel, que es amigo de antaño, también hace muchos años, y encantado de estar aquí. Ya saben que yo soy de Chipiona. Les ha costado a los organizadores mucho traerme, porque ya, como soy mayorcito, no quería moverme mucho, y ahora ya hay mucho internet y te pones en Zoom y una pantalla y tal. Pero he venido pues porque yo soy de Chipiona y entonces aquí me encuentro en casa. Así que yo tengo que agradecer muchísimo su presencia, agradecer al ayuntamiento, agradecer a la librería Laberinto, a los hermanos Baba, a todos los que han hecho posible que un individuo como yo, ya mayorcito, aunque no lo aparente en algunas cosas, se mueva más de 1000 kilómetros y venga a su tierra. Así que muchas gracias y yo estoy súper encantado. Bueno, la charla yo quiero que sea breve. Voy a presentar los 3 últimos libros que han salido hace relativamente poco, es decir, desde el 2019, el de Aproximación al Jesús histórico, del que hablaré, y en el 2021 los libros del Nuevo Testamento, que es este pequeño volumen que tiene varias utilidades, que es tenerlo en la mesa y si viene un adversario a tu casa, se lo lanzas a la cabeza y lo liquidas. Esa es una de las funciones. Y otra se consulta, hablaré también de este libro y del viaje a Tierra Santa, pequeñito, relativamente pequeño, porque tiene 450 páginas, que he hecho con Juan Eslava Galán. Voy a ver si soy breve y os interesa lo que digo. Bueno, pues el primero, el viaje a Tierra Santa. Aquí 2 amigos, Juan Eslava Galán, Premio Planeta, y un hombre conocidísimo para la gente de cultura, y yo hicimos 2 viajes. Uno a Tierra Santa propiamente tal y otro a la ruta de San Pablo en Turquía y Grecia. Y entonces se nos ocurrió escribir un libro de viajes. Así que tienen ustedes aquí un libro de viajes. ¿Y qué quiere decir eso? Pues un libro que va contándoles a ustedes los sitios más importantes que se pueden ver, tanto en Tierra Santa como en Grecia y Turquía, en relación con los orígenes del cristianismo. Eso es uno. Segundo, es un libro divertidísimo, pues porque nos juntábamos los dos, y yo les cuento de verdad, Juan Eslava Galán tiene una gracia innata fantástica. Y yo cuando me pongo al lado suyo, pues se me contagia. Y teníamos una amiga que hacía fotos, aquí dentro hay fotos, y resulta que decía, bueno, ¿os queréis callar de una vez? Estad tranquilos que se me mueve la cámara, que me estoy riendo, que no puedo hacer las fotos. Yo os aseguro que es un libro divertidísimo. El diario de Jerez, que ha salido hoy un anuncio de esta conferencia, le dije a Fran Pereira, que era el que me hizo la entrevista que ha salido hoy, y le dije, oye, mira, resulta que he estado por convencer a Planeta para que ponga aquí
segunda edición en 4 meses. La primera era de 12.000 ejemplares y a los 4 meses salió la segunda. Esto hace muy poco. Y yo le dije, bueno, sí, pon Planeta, su representante, sí, no te diviertes, lector, te devolvemos el dinero. Así, claro, naturalmente era una broma y Planeta se rió y no ha puesto nada de eso. Pero realmente, se lo aseguro, es un libro divertidísimo. Ahora bien, es un libro también serio. Serio en el sentido que trata, a propósito del viaje, donde se da toda suerte de detalles, incluso de los mejores restaurantes, la gastronomía, todo lo que pueden hacer aquí y allá. Pues lo que también hay es una reflexión en plan de diálogo entre él, Juan Eslava, y yo sobre los orígenes del cristianismo, la parte del Antiguo Testamento, y empieza la novela con una trepidante aventura en el Cairo para llegar al monte Musa, que es donde Moisés, dice la tradición, recibió la ley de manos de Dios, y luego todo lo que viene después. Es de verdad interesante solo por esto que digo. Hay un diálogo entre los dos en que vamos repasando sobre todo los trozos importantes del Antiguo Testamento, pero fundamentalmente los Evangelios, para cubrir todas las dudas que surgen a la hora de entender la figura de Jesús dentro del Israel del siglo I y los orígenes del cristianismo. Es decir, que es una mezcla, como decía el poeta antiguo, de lo dulce y de lo útil. Mezclar lo útil y lo dulce. Te diviertes un montón, se lo aseguro. Pero al mismo tiempo, pues lees y lo que no podía ser menos que una crítica. Se imagina a dos señores. Yo no soy un creyente habitual, sino un agnóstico muy respetuoso, muy escéptico, muy racionalista, pero respetuoso. Pero claro, dos escépticos pues son, desde el punto de vista de otros, gente que se mete con todo el mundo y dice, oye, pero si lo que habláis sobre Tierra Santa aquí no queda títere con cabeza. Pues claro, porque en Tierra Santa hay mucho de religión, pero también hay mucho de folclore y de comercio y mucho de historia de Israel y los árabes, que es muy interesante. Todo eso lo abordamos con diversos personajes que nos hemos encontrado y con otros que hemos inventado. Así que con esto termino. El que se lea este libro y no se divierta y no aprenda y le sirva de introducción a mi manera de entender Jesús, Pablo y los orígenes del cristianismo, el que no se divierta, se le devuelve el dinero. Ya está. O sea que creo que es lo mejor que puedo decir de este libro. El segundo es este libro, Aproximación al Jesús histórico. Es del 2019 y ha tenido ya 4 ediciones. ¿Y por qué he escrito este? Bueno, pues este libro está escrito para responder fundamentalmente a 2 preguntas. Una, que me la han hecho 1000 veces, hasta parándome por la calle. Bueno, ¿usted qué hace viviendo aquí, escribiendo sobre un personaje, Jesús, que nunca existió? Y segundo, que me lo han dicho muchas veces, usted es un cara dura, porque como tiene una idea previa sobre Jesús, cuando algo en los evangelios o en la Biblia no le interesa, dice, eso es falso, eso lo ha hecho la Iglesia primitiva y por lo tanto eso no vale para reconstruir la figura del Jesús histórico. Así que ustedes, los presuntamente científicos, manipulan los textos y escogen lo que les da la gana para sacar la figura de Jesús que a usted le conviene. O sea que son 2 cuestiones. Una, ese personaje no existió y usted está trabajando sobre algo que no existió. Y segundo, suponiendo que existiera, usted hace lo que le da la gana sobre los textos. Ante semejantes preguntas, pues a mí se me ocurrió escribir un libro. Y este libro, Aproximación al Jesús histórico, trata la primera parte de si existió Jesús o no. No voy a desmenuzar aquí los argumentos, pero les diré, mire, la gente de la calle, y
y es una de las cosas que digo bien claro en el libro, cuando dice que no existió Jesús, lo dice firmemente convencido, es que están confundiendo dos personalidades distintas. Una es Jesús de Nazaret, un individuo que, ¿por qué no?, era un carpintero, yo no tengo por qué dudarlo, y un personaje que pasó desapercibido en su época. No se sabe nada de él hasta aproximadamente los 30 años porque no significaba nada. Y dentro del imperio, un rabino más, un rabino de la época, es decir, que se dedicaba a predicar a las gentes sobre el sentido de la Escritura y el arrepentimiento, la venida del reino de Dios, eso al imperio romano le importaba un comino. Encima lo mataron. Y si lo matan, y si hubiera habido un periódico en el Imperio Romano, el asesinato, llamémosle así, triple de 3 personajes, 3, no uno solo, en medio de una fiesta de la Pascua, para que se enteraran los judíos lo que hacían los romanos con aquellos que les molestaban, y Jesús molestaba, sin duda alguna, porque predicaba un reino de Dios en donde no tenía cabida ni Tiberio, ni Poncio Pilato, ni Anás, ni Caifás, ese individuo fuera. Esa noticia, si hubiera habido en un diario del Imperio Romano, yo no sé, y tuviera 100 páginas, yo no sé si habría aparecido en la última página y en la última línea, porque no era una noticia. Entonces yo le digo, mire, si usted distingue bien entre ese personaje, Jesús de Nazaret, y Jesucristo, caerá en la cuenta que uno es un personaje histórico, aunque pequeñito, luego se hará grande, pero de momento pequeñito. Y Cristo, Jesucristo, y Cristo es un concepto teológico, el Cristo celestial, el Cristo que muere encarnándose, el Verbo divino encarnándose en Jesús, que muere y luego resucita. Mire, eso es teología. Y si usted dice Jesucristo y no se cree la teología, dice, va, eso dicen los curas y yo no me lo creo. Vale, muy bien, pero usted está juntando las dos cosas. Jesús de Nazaret y el Cristo celestial. Es evidente que esa mezcla no existió, pero es evidentísimo que Jesús de Nazaret, como personaje, sí existió y además debidamente transformado y debidamente divinizado, es uno de los grandes personajes de la historia mundial. Así que esa es la primera parte del libro. Y decirles bien claro, miren, si usted, en contra del 99% o 99,9% de los investigadores, incluidos ateos y agnósticos, no cree que existiera Jesús, le digo, después de haberle dicho eso, no confunda a Jesús con Jesucristo, piense solo una cosa, mire, o dos. ¿Usted se cree que cuando los seguidores de Jesús allá por el año 80 discutían con sus colegas judíos que no creían en Jesús como Mesías, no hubiera sido facilísimo para sus colegas que no creían en el Mesías decirle al otro judío que sí creía que Jesús era Mesías? No hubiera sido facilísimo decirle, oye, estamos haciendo el idiota aquí. ¿Qué discutimos si ese personaje nunca existió? Evidentemente eso lo habrían dicho. Nunca lo ha dicho el judaísmo. Nunca jamás. Ni en periodos de más intenso odio al cristianismo. Nunca jamás, y lo tenían a la mano. Y segundo, cualquiera que haya vivido mentalmente en el siglo I sabrá perfectamente que un judío no se cree la milonga de un Jesús inventado por unos ciertos discípulos. Un judío es muy práctico y si no toca al Mesías, el Mesías tiene que ser un hombre y tiene que tocarlo y seguirlo y palparlo y después preguntarle y más cosas y en principio no creer en él y a ver si se convence. Es absolutamente imposible en el siglo I, absolutamente imposible que un judío hubiera creído en algo, en un Mesías inventado. Y se lo dice un historiador que se ha metido en el siglo I y que le da, en el fondo, como historiador, si hubiera sido un invento, pues le daría lo mismo 8 que 80. Y hubiera dicho, oh, bien, pues mire, es un invento y ya está.
porque es un historiador y no tiene que convencer a nadie. Bueno, pues esto es este libro, y la segunda parte es responder con todos los criterios, las normas que tenemos los historiadores para tratar de un biografiado, que eso es Jesús, de quien se ha hecho una biografía, esos son los evangelios, unas biografías de la época, son distintas de las biografías de ahora. Pues tratar, y tenemos unas normas para saber más o menos cómo podemos distinguir lo verdadero y lo falso. Y la norma, por ejemplo, la más sencilla es un historiador y un señor que está hablando de alguien a quien admira y que tú crees que lo está magnificando, un evangelista que habla de Jesús y ya cree que es el Hijo de Dios, es una persona que no se tira piedras a su propio tejado. ¿Está claro? Es una biografía para decir qué excelente es este personaje. Pero si su biografiado resulta que está ahí con unos y le preguntan, oye, tú que estás hablando del fin del mundo y que viene el reino de eso, ¿y eso cuándo va a ocurrir? Y el biografiado, según escribe su biografista, 60 años después de la muerte, que ya lo considera un dios, repito, si el biografiado dice, no tengo ni idea, yo no sé cuándo va a venir eso, soy ignorante, el único que lo sabe es el Padre. Por Dios, ¿cómo va a presentar al Hijo de Dios ignorando una cosa? Eso es tirarse piedras a su propio tejado. Y los evangelios se le escapan muchas de esas cosas, gracias a los cuales puedes intuir y formarte un esquema de aquello que probablemente era el personaje. ¿Se dan cuenta? Porque es lo contrario de lo que desea decir. Y nadie dice lo contrario si no es verdad, porque se lo impone la tradición. O, por ejemplo, el bautismo. El bautismo, es decir, que Jesús fue seguidor del Bautista y que recibió un bautismo para la limpieza de los pecados, tiene que ser un hecho verdadero. ¿Por qué? Porque eso es una piedra que la Iglesia se tira contra su propio tejado, porque 80 o 100 años después dice, caramba, le dice un enemigo, o sea que ese Dios tuyo se bautizó para el perdón de los pecados. Entonces era un pecador. No era un pecador. Pues entonces era un teatrero. Hizo teatro. Hombre, ¿cómo va a hacer teatro el Hijo de Dios ahí en una cosa tan seria? Es decir, el bautismo, sea como fuere, como hemos de interpretarlo históricamente, es un hecho impatible, porque significa una gran dificultad para la Iglesia. Bueno, pues hay 10 normas de ese estilo, y en este libro lo que yo hago es explicar primero la de la existencia de Jesús, después las normas, y explicar cómo se aplican esas normas y poner algunos ejemplos. Por ejemplo, el capítulo 23 de Lucas lo estudio y dice, pues mira, un análisis de este capítulo y lo que se puede sacar históricamente, un historiador procede así, así, así. Y finalmente tiene un resumen de la vida de Jesús. Eso que dice la gente, cuénteme en 2 palabras, o en 10, o en 12, la vida de Jesús. Pues ahí lo tienen aquí. Y este es el segundo libro. Y el tercero es el libro gordo este. Este libro gordo, que tiene casi 1700 páginas, no es una obra mía sola, sino que es una obra de 5 personas. 5. Solo que yo tengo el 82% de ella. Yo tuve la idea y pues reuní a esas 5 personas y yo hice el 82% y además soy el editor. El editor quiere decir es aquel que corrige todo lo que han escrito antes de ir a la imprenta, luego corrige las pruebas de imprenta, hace los índices, ve todas las erratas y tal. O sea, tiene una labor tremenda. Bueno, pues este libro tiene una serie de novedades que ha hecho que debidamente promocionadas se hayan vendido hasta ahora en 2 ediciones 4.500 ejemplares, lo cual es mucho. Luego les hablaré del precio de este libro, para que vean que aunque sea bastante dinero, es un libro tirado de precio. Si no,
Se lo diré luego. Bueno, ¿por qué es importante este libro que hemos hecho entre 5? Pues es importante porque los 5 estamos fuera de la jaula. Fuera de la jaula. Es decir, no pertenecemos a ninguna iglesia. No estamos condicionados por ninguna iglesia. Nadie nos impone una censura. Y los 5 somos historiadores y filólogos. Todos sabemos griego. Por cierto, el Nuevo Testamento se escribió solo en griego. Es un cuento eso de que hay evangelios arameos. Ni se lo crean. Cierro paréntesis. Todos somos profesores de griego, profesores de filosofía antigua, historiadores, al menos, de las ideas. Entonces este es un libro hecho por gente, y repito, que investiga un texto, los evangelios, y el resto del Nuevo Testamento, prescindiendo, no negando la inspiración. Repito, no negando la inspiración, pero diciendo, está escrito en griego, pertenece a la literatura griega. Es un libro de historia, porque el Nuevo Testamento tiene mucho de teología, pero es un libro de historia, fundamentalmente de Jesús, de un personaje importante de sus seguidores, que es Pablo, y de otros seguidores y lo que escribieron. Pues es un libro de historia. Entonces, vamos a tratarlo como se tratan otros libros de historia en la antigüedad, que no son inspirados, y aplicamos todas las normas para que la gente lo entienda históricamente. ¿Entienden ahora lo que es no estar dentro de la jaula? Pero eso no es, y ahí tengo que defenderme, que los autores seamos anticlericales. Por Dios, eso está pasado de moda. Un historiador no defiende nada, ni es apologista, ni vende nada. Dice, yo creo, en historia antigua, eso es lo primero que hay que decir, hombre, me parece que yo creo que tal vez, porque tenemos pocos detalles y tal, yo creo que lo que es histórico es esto, y te doy todas las razones, pero tú piensa lo que quieras. Y eso es la primera gran novedad. Es libre y respetuoso. Y es un libro laico, pero laico no en el sentido de come curas, como dice la gente, anticuras, no. Laico es una palabra griega que viene de laos, que significa pueblo, es decir, no pertenece, es el tío del pueblo que no pertenece ni a la nobleza civil, ni a la nobleza eclesiástica, entre comillas, es decir, a los sacerdotes de los tiempos antiguos. Es un libro de gente del pueblo para el pueblo. Claro que es un libro técnico, porque como te digo, tú tienes que ser historiador y tienes que saberte todas las normas de exégesis de antiguas y modernas, y tienes que saber griego y tienes que llevar 30 o 40 años estudiando lo mismo, si no, no puedes hacer este libro, que es la decantación de una labor de toda la vida. Pero, recuerde, está fuera de la jaula, primera idea. Segunda idea. Este libro es histórico y presenta el Nuevo Testamento con un orden radicalmente distinto. Y esto es una novedad. Si ya la primera es una novedad mundial, yo conozco todo lo que se ha publicado fuera de este estilo, no toda mi bibliografía. Y es que no hay ninguno que se le parezca, porque todos los que se le pueden parecer están hechos por catedráticos de teología. Luego están dentro de la jaula, Pero cierro. Bueno, lo segundo, lo que decía, el orden. Ustedes cogen un Nuevo Testamento y ¿qué ven lo primero? Mateo. Pues aquí no. Aquí verán que la primera obra que se edita es Primera Tesalonicenses, de Pablo. ¿Pero qué hace este señor? ¿Está loco? No está loco, porque tenemos pruebas sobradas que el Nuevo Testamento, que son 27 libros, que se compone desde el año 51, aproximadamente 21 años después de la muerte de Jesús, hasta el 130 o 135, resulta que la primera obra que se escribió es una carta de Pablo.
Pues eso lo ponemos la primera. Y luego seguimos con el Pablo auténtico. Dice, bueno, ¿y usted? ¿No escribieron primero los evangelistas? Que no, hombre, que no escribieron los evangelistas. Primero escribió Pablo y los evangelistas vienen después, a pesar de que usted esté acostumbrado a lo contrario. Es más, le demostramos que los evangelistas son seguidores de Pablo. O sea, que Pablo está en primer lugar, uno, porque escribió antes. Y segundo, por él que es el que da un montón de ideas que luego sus discípulos las transforman, por supuesto. Nadie acepta una cosa así del maestro, sino que también las repiensa y las reescribe. Pero los evangelios están escritos, aunque les parezca raro, por discípulos intelectuales de Pablo. Luego, entendiendo antes por cómo Pablo comprende a Jesús, después veremos por qué los evangelistas hacen una biografía de ese personaje cuya acción central es la muerte y su resurrección, pero interpretado desde Pablo. Total, que eso es asombroso para la mayoría de la gente, pero hay que leer primero a Pablo y luego a los evangelistas. Ah, ojo, pero el cuarto evangelista, y esto también es una idea curiosa, el cuarto evangelista, si ya cada uno corrige un poco al anterior, lo primero que verán ustedes es que no ponemos a Mateo, es que ponemos a Marcos, porque Marcos fue utilizado, copiado en parte por Mateo y por Lucas. Y luego, pasados varios capítulos, ponemos a Juan. ¿Y por qué separa usted el Evangelio de Juan, el cuarto Evangelio, con lo bonito que es? Y todas las cosas, y lo místico, y los sermones que tiene tan estupendísimos. ¿Y por qué lo separa? Porque se escribió mucho más tarde, y miren lo que les voy a decir, el Evangelio de Juan es una enmienda a la totalidad de los otros tres evangelios, pero una enmienda a la totalidad de la imagen de Jesús. Es decir, presenta un Jesús radicalmente diferente, con unas teorías diferentes y un sustrato ideológico diferente. Entonces hay que ponerlo en otro lugar. Y más tarde, porque se escribe unos 30 años después del Evangelio de Marcos, a quien corrige, como digo, y a sus sucesores. Y luego vamos estudiando en el posible orden cronológico todos los otros textos del Nuevo Testamento y verán que el Apocalipsis, por ejemplo, no está al final. ¿Por qué? Pues porque el Apocalipsis no se escribió, el último de los libros del Nuevo Testamento, sino incluso diríamos que antes se escribió el Apocalipsis que el Evangelio de Juan. Esto es sorprendente, pero hay que ponerlo antes. Y también es sorprendente que en el proceso de engrandecimiento de Jesús, o de magnificación o divinización de Jesús, el Apocalipsis va más allá que Pablo. Es decir, es un autor muy judío, en algunas cosas no está de acuerdo con Pablo, pero en la divinización de Jesús de un modo total, va más allá de Pablo. Es también como un discípulo de Pablo en eso, y está en su sitio. O sea que se encuentran ustedes con un orden de lectura absolutamente distinto. Y un orden de lectura que les ayuda a comprender, porque va en orden cronológico. Por ejemplo, una cosa curiosa que encontrarán aquí es que las obras finales, en vez del Apocalipsis, son, pues, primera y sobre todo, segunda Pedro. Pero verán en el libro cómo los autores de primera y segunda Pedro no es Pedro. Y damos razones. Y no es Pedro, sino que son discípulos de Pablo que fingen cartas de Pedro para que su propia iglesia, la Paulina, esté unida con la iglesia de Jerusalén, ya que Santiago y Pedro son seguidores de Jesús y por lo tanto son, digamos, aquellos que en algún aspecto guardan la tradición del Maestro.
Entonces se encuentran ustedes con que el final del libro este es Segunda Pedro. Y luego, otra cosa también interesante, la introducción. La introducción tiene solo 72 páginas, pero les aseguro que aunque se compre este libro y aterrorizados por lo gordo que es, no se lea, sin embargo, la introducción de 70 páginas solo es de obligada lectura, en mi opinión. ¿Por qué? Porque te enfoca todo el Nuevo Testamento, la evolución del Nuevo Testamento, la figura de Jesús como fundamento y no fundador del cristianismo, que te da una idea absolutamente global y nueva de lo que podemos considerar los orígenes de este libro. Y por último, no sé, ¿cuánto tiempo llevo? Bueno, pues ya tengo que acabar, porque les quiero dejar también un poco... Pues, y por último, aquí en este libro verán que se estudia de tal manera la lista de libros sagrados que se deduce que el Nuevo Testamento no es el libro que representa al cristianismo, sino el libro fundacional de un cristianismo, de los muchos que hubo, porque hubo 8 o 9 cristianismos importantes que interpretaron a Jesús de distinta manera. Y este es el libro fundacional del cristianismo paulino, que es el que forma el 99,9% de todos los cristianismos del autor del momento actual, de la actualidad, que son por lo menos 500 confesiones, pero que todas son paulinas. Entonces, aquí tienen ustedes el testimonio del cristianismo victorioso. Y bueno, y termino con lo del precio. Yo no sé cuánto está ahora, pero debe estar por en torno... Este libro se vendió al principio en preventa unos 54 o 55 euros, pero ha habido que aumentar el precio en 10 euros por el papel, el transporte y todo eso. El papel viene de Finlandia, ha tardado más de un mes en llegar y es un papel ultra caro. La encuadernación es buena, la impresión es fantástica, pero lo importante es la comparación. Si van ustedes a las editoriales de textos religiosos en España, Verbo Divino o Sígueme de Salamanca, que son dos muy importantes, verán ustedes que un libro de 1000 páginas, en papel corriente, vale 100 euros. 100. Y este libro de casi 1700 páginas, con esta encuadernación y con un papel semibiblia, vale, creo, 65 euros. Es decir, casi la mitad, siendo el libro el doble de gordo, porque la mancha tipográfica, es decir, el texto que dentro está mucho más apretado. Es el libro el doble y vale casi la mitad. ¿Y cómo lo hemos logrado? Pues cediendo a la editorial parte de sus derechos y los autores que hemos cedido entre el 50 y el 66% de los derechos de autor. O sea que será mucho dinero, pero es un libro regalado. Bueno, pues esta es la presentación de los 3 libros y ahora, como empezamos un poquito tarde, quizás haya tardado 45 minutos más o menos, dejamos un tiempo con la moderación de Manuel para que hagan ustedes alguna pregunta y si se responderla, la respondo. Buenas tardes. Soy un seguidor suyo. Mire, yo soy sordo, O sea, le ve bien la voz. Le decía que soy un gran seguidor suyo, escucho muchos podcasts suyos y siempre me ha creado una duda. Usted siempre dice que Jesús es un rabino. Sí. Y
y que él no vino a fundar ninguna iglesia. Sin embargo, en el Evangelio de Mateo le dice a Pedro que sobre él fundará una iglesia. Sí. Luego, sin embargo, cuando yo lo interpreto a usted, normalmente creo que usted viene a decir que realmente quien funda la iglesia cristiana o el catolicismo es sobre la imagen de Pablo. Entonces, ahí me quedó una duda. ¿Quién crea la iglesia, Pedro o Pablo? Ya, vale. No, es una pregunta injundiosa. Mire, el texto de Mateo 16, vamos a dejarlo de lo primero, voy a centrarme en esto. El texto de Mateo, capítulo 16, tú eres Pedro y sobre esta piedra fundará mi iglesia, está solo en Mateo. No está en los demás evangelistas. Y fíjese lo que le digo, unánimemente, los comentaristas, incluidos los católicos que no sean comentaristas muy fanáticos superortodoxos, protestantes o algo así, casi unánimemente consideran que eso es un añadido de Mateo interpretando alguna frase de Jesús dirigido a los 12 discípulos. ¿Por qué? Porque un individuo que pretende predicar que el reino de Dios está a la vuelta de la esquina, que viene el juicio final dentro de 10 minutos, como quien dice, y que hay que arrepentirse porque es que si no además viene con unas catástrofes y todo eso, jamás pudo haber fundado una iglesia que durara, digamos, eternamente o semi-eternamente. Es decir, es absolutamente contradictorio con todo lo que tenemos de los demás evangelistas, que no se les habría escapado una cosa tan fantásticamente importante como esta. Así que, en líneas generales, tenemos que decir que ahí estoy de acuerdo con que ese capítulo 16 contiene algo que no pertenece al Jesús histórico y al que no se le puede hacer caso como histórico, aunque sus consecuencias han sido tremendas, porque el Evangelio de Mateo es el Evangelio que más se leyó en la historia antigua, 10 veces más o 12 veces más que el de Marcos. Creo que el Marcos estaba superado y tal. O sea, que tuvo mucha influencia y de ahí viene la Iglesia. Sin embargo, no es histórico. Y ahora el problema para esos teólogos católicos es explicar qué hizo Pedro, o qué anécdota de Pedro dio pie para que se formara esa idea que va en contra sustancialmente de lo que es el Jesús histórico. Y luego lo de Pablo. Ya sé que lo de Pablo es muy duro de aceptar, que es Pablo, digamos, el que reorganiza la interpretación de Jesús. Yo acepto que es duro, porque no estamos acostumbrados a eso. Pero, sin embargo, es lo que nos dice el análisis del cristianismo primitivo y el análisis del mismo Nuevo Testamento. Usted piense la importancia de Pablo, le doy solamente un par de detalles. El Nuevo Testamento son 27 obras, de las cuales 21 son cartas. 21. 14 están atribuidas a Pablo. No viene a cuento que yo diga que 7 son auténticas y 7 de sus discípulos. 14 a Pablo y 7 a todo el resto de todos los apóstoles. Es decir, los demás no pintan nada. Nada, absolutamente nada. Y luego, si usted coge Hechos de Apóstoles, verá que hasta el capítulo 12 sí que aparece Pedro y Juan. Luego desaparecen totalmente, pero nada más, sin doctrina. Habla más de la iglesia primitiva y de los problemas que había en Jerusalén con los judíos que confesaban que Jesús era el Mesías y con los que eran sus enemigos. Pero a partir del capítulo 12 hasta el 28, la única figura es Pablo. Así que tiene usted además, o sea, 14 sobre 21. 4 evangelios que dependen de Pablo, mentalmente. Y un Hechos de Apóstoles
que resulta que trata desde el capítulo 12 al 28 solo de Pablo. A ver, ¿quién manda aquí? Hay otra pregunta al fondo. Es Pablo. ¿Hay otra pregunta al fondo de la sala? Otra, no. Buenas tardes. Anteriormente ha hecho usted una clara diferenciación entre Jesucristo y el Jesús. Nazaret histórico. Según su opinión, ¿hasta dónde llega el Jesús de Nazaret histórico en el Nuevo Testamento? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? Pues en el Nuevo Testamento en conjunto, hablar del Jesús histórico, de 27 libros, solamente hablan 4. El resto prácticamente no habla de Jesús. O sea que hasta dónde llega, teórica y física y literariamente, llega solo hasta los evangelios. Pero el resto que habla del Cristo celestial, por ejemplo el Apocalipsis, que ya es el Cordero, que está al lado, el trono del Cordero, Jesús, en un trono pequeñito, pero casi igual de altura, con el trono del Dios, super Dios. Pues bien, ahí ya no se nombra al Jesús histórico en el resto de los libros. Por tanto, si resta usted 4 de 27, es que le quedan 23, que dan por supuesto al Jesús histórico, pero que no lo mencionan. Ya hablan de Jesucristo, del Cristo celestial. O sea que ¿hasta dónde llega? Solamente lo que le digan los evangelios. Y ya les digo que el de Juan era un sacerdote católico, pero muy famoso, el jefe de los sacerdotes católicos de exegetas, ya murió. Se llama Jacques Schlösser, es francés, aunque tenga un nombre alemán. Escribe el Dios de Jesús. Y va y dice en el prólogo, el jefe de los exegetas católicos franceses, dice, mire, yo para describirles a usted cuál era el Dios de Jesús, pues tengo que eliminar el cuarto evangelio, porque es que no es histórico y no puedo sacar de él nada para mi libro. Y lo elimina. Es tremendo. Eso responde a su pregunta. ¿Hasta dónde llega Jesús? Pues Marcos, Mateo y Lucas, el histórico. Y luego lo miramos con lupa. Y luego criticamos lo que dicen y luego sacamos 25 o 26 puntos que probablemente te presentan la figura del Jesús histórico con bastante probabilidad. Bastante probabilidad. Pero 26 puntos es casi un esqueleto. Y hay que rellenarlo de carne y ahí empiezan los problemas, ¿no? Para nosotros, los historiadores, si usted ve, por ejemplo, en Hechos o en los Evangelios, verá que todas las secciones tienen problemas históricos de algún modo. Lo bueno que tiene el libro es que le presenta la opinión católica, la opinión protestante y la opinión de los independientes, de los que han escrito el libro. Y luego usted escoja lo que quiera. Y la mayoría de esos, en cuanto se trata de Jesús, afinan mucho críticamente y la imagen que tiene la gente de Jesús histórico pues queda reducido a esos 26 puntos, que son poco, no tanto cuanto nosotros quisiéramos, pero bastante. Por aquí delante de otra pregunta. Hola, yo lo he leído mucho y lo he escuchado mucho y siempre me surgía una duda al leer un par de argumentos que usted siempre utiliza. Yo le he escuchado mucho decir que Jesús no era consciente de estar fundando una nueva religión y uno de los argumentos que pone es que entre la entrada triunfal en Jerusalén el domingo y la institución de la Eucaristía el jueves pasaban solamente 4 días y era imposible que sufriera esa transformación. Pero también lo he escuchado decir mucho que los evangelios probablemente narren episodios de una semana condensados y que probablemente fueran meses o incluso a lo mejor algún año. Mi pregunta es si durante ese tiempo que los evangelios condensan,
¿pudo Jesús sufrir una transformación que le llevara a Claro. la conciencia de una ruptura con el judaísmo? Está bien, podría incluso, aún ampliando, siempre he dicho, y hay un libro sobre la verdadera historia de la pasión de Duff, que no está aquí, mío con Eugenio Gómez Segura, que la historia de la pasión, como usted dice, está tan comprimida que probablemente duró unos 6 meses, la entrada con los ramos pertenece aproximadamente a septiembre, y la fiesta de las cabañas y la muerte es en abril, y que por lo tanto hay 6 meses. Pero en esos 6 meses probablemente, también afirmo, no estuvo todo el tiempo Jesús en Jerusalén. Las autoridades se lo habrían liquidado en 3 o 4 días. Pero lo que digo es, desde el punto de vista de los evangelistas, que solo nosotros los historiadores somos conscientes de esa compresión de hechos últimos de Jesús que duraron 6 meses en una semana, lo presentan el Domingo de Ramos como entrando en Jerusalén como hijo de David, el vencedor, por lo menos presunto, de Satanás, el que va a ser el que va a ocupar el trono de nuestro padre David y por lo tanto como el Mesías. Y que parece imposible, según el punto de vista de los evangelistas, que en 7 días cambiara fundando la Eucaristía. ¿Y por qué digo esto? Porque la Eucaristía, tal como se entiende, aniquila radicalmente la función para la que está el templo, que es, bueno, es doble. Primero, allí está la presencia de Yahvé para adorarlo, pero sobre todo el templo es la purificación de los pecados. Es allí donde se expian los pecados. Y resulta que, según la institución de la Eucaristía, lo que expía los pecados es la sangre del Redentor derramada en la cruz. Pues bien, ni en una semana, ni en 6 meses, en la que él está predicando sobre lo mismo, veo plausible que un individuo que al menos cerca del final se presente como el rey de Israel. Además es un rabino, que ya se ha dicho, pero un rabino no como los de después, que cobran. No, un rabino en la época de Jesús, como un zapatero, como Fidel, como un carpintero, o como un vendedor de lino, o lo que sea. Era un individuo que tenía un negocio y quitaba horas del sueño y estudiaba la Biblia y luego lo interpretaba con sus colegas, normalmente fariseos o sacerdotes de gama baja. Pues bien, repito, ese rabino, que no es como lo de después, o sea, un aficionado, que había estudiado la Biblia como aficionado, pero que la gente decía, es un buen autor, aunque sea un aficionado, me parece imposible que en 6 meses cambie radicalmente, o en menos, porque tampoco digo si la entrada en Jerusalén tuvo lugar al principio de los 6 meses, que sí, lo digo, pero no lo afirmo absolutamente, o fue un poquito más tarde, no lo sé, parece que no. En 6 meses me parece imposible que él fundara una religión. Y luego, el conjunto, por último, el conjunto de la figura de Jesús, estudiado por los judíos actuales. Hay muchos libros de judíos actuales no creyentes en Jesús como Mesías, coincide con la inmensa mayoría de los investigadores independientes en afirmar que Jesús fue un judío integral, que jamás quebrantó la ley de Moisés y que no hizo nada que estuviera dentro del marco de una religión distinta, sino dentro del marco de su propia religión. Entonces, dadas esas características en las que estamos todos de acuerdo, aparte del poco tiempo para cambiar, parece imposible que un individuo que se mantiene como fiel judío funde una religión que acaba siendo algo muy distinto, la concepción de Dios, la Trinidad, la redención y todo eso muy distinto del judaísmo. Es decir, podría ser, pero en historia antigua nunca
Usted me oye a mí decir, esto es así, fafas y pegar un golpe. Yo no digo eso. Siempre digo, a mí me parece que tal y que cual, y yo creo que es posible. Es que en historia antigua no podemos hacer otra cosa. Bueno, podemos hacer hipótesis plausibles, y lo he dicho muchas veces. Es una hipótesis implausible que se publique un libro de 700 y pico páginas, que es una novela, pero para decir que el cristianismo y el Nuevo Testamento lo inventó Eusebio de Cesarea, es decir, en el siglo IV, hacia el año 300 al 320. Mira, esa es una hipótesis absolutamente implausible, entre otras razones porque tenemos papiros de antes del 200 con el Nuevo Testamento. Solo por eso ya nosotros hacemos hipótesis plausibles, y eso es una hipótesis plausible, y me parece una hipótesis implausible que Jesús, entrando y presentándose al final de su vida como el Mesías de Israel, al poco tiempo, aunque sean 6 meses, funde una religión que aniquila toda la función del templo y todo el judaísmo. Parece imposible. La institución de la Eucaristía, tal como se entiende, aniquila la esencia del templo y por lo tanto aniquila el judaísmo. Me parece. Y también he dicho muchas veces, ¿qué es la historia antigua? Una pared vacía. Dice, esa pared es un rompecabezas. ¿Y cuántas piezas tiene? Te dicen 1000. Bueno, ¿usted cuántas me da? Le doy 100, 150. Y encima no le doy el dibujo. O sea, el dibujo, que te tienes que orientar para ir poniendo las piezas. No le doy el dibujo. Y en vez de 1000 piezas le doy 150 o 200. ¡Hala! Haga usted ese rompecabezas. Eso es la historia antigua. En todo. Y en Jesús igual. Tenemos que hacer hipótesis con las piezas que tenemos y que encajen plausiblemente. Y una hipótesis implausible, que no encaja con lo poco que sabemos, cogemos y la tiramos. Pero nunca decimos, esta hipótesis es la verdad. Nunca, no se puede decir. Se acerca, a lo mejor en algunos casos, al 95%, pero nunca es una verdad absoluta en la historia antigua. Nunca. Yo lo siento, pero vivimos de la historia, y la historia en la que está enmarcado el siglo I, tiempo de Jesús, es historia antigua y de una esquina del imperio. Me toca bregar con la parte fea de interrumpir o de señalar que la organización nos avisa de la hora. La así que fuera de micrófono está ahí y ya nos manda a cortar, ¿no? Dice que sí. Fuera de Tenemos que micrófono. cortar. Ahora, ¿me puedo quedar aquí si tiene algún momento firmando algún libro? Sí. Bueno, si no... Que fuera de micrófono tienen ustedes al profesor Piñero, que estará seguramente encantado de responderle. Así que muchísimas gracias a todos por todo.